Amigos de La Voz que Clama, un saludo muy especial desde la ciudad de Medellín. Estamos hoy en medio de la naturaleza porque queremos disfrutar estos espacios que Dios nos da para que podamos exaltar su nombre viendo las poderosas obras de sus manos. Espero que se encuentren todos muy bien. En esta presentación vamos a continuar lo que veníamos hablando en nuestro tema de anoche: alma inmortal o vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Ayer hicimos referencia a varios puntos que nos muestran que la vida eterna es sencillamente la manifestación de la vida de Cristo en cada uno de nosotros después de la resurrección de los muertos, mientras que alma inmortal hace referencia solamente a un engaño, al error del árbol del conocimiento del bien y del mal, donde se nos ofrece, donde la serpiente ofrece vida, pero una vida que está inherente según él en el ser humano y que se manifiesta cuando el cuerpo se disuelve. Entonces son ideas que aparentemente se parecen mucho, pero realmente están totalmente opuestas la una de la otra. Entonces el árbol de conocimiento es el símbolo del error de la inmortalidad del alma y de la idea de que nosotros, buscando un conocimiento oculto, algo que Dios no ha querido revelar en su sabiduría, en sus planes y providencia, se nos hace creer que si nosotros entendemos ese conocimiento oculto podemos llegar a un estado de existencia, a una esfera más elevada, y que ese estado de existencia lo conseguimos después de la muerte. Pero ¿cómo nosotros podemos precavernos, tener cuidado con respecto a tantas ideas que en el mundo se presentan y que la serpiente ha utilizado para poder engañar a los hombres? Entonces lo que vamos a mirar hoy, el árbol de la vida. ¿Cuál es nuestra única salvaguardia para poder llegar a tener el acceso que perdimos precisamente a ese precioso árbol a través del cual se le concedía al ser humano vida inmortal? No una vida inherente en él, pendiente de una energía interna, sino una vida que nos es dada a través de Cristo Jesús por medio de su resurrección. Vamos entonces a comenzar con una corta palabra de oración, pidiéndole al Señor que nos ayude para que podamos entender claramente este mensaje. Acompáñenme en oración, inclinen sus rostros para que oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu misericordia al habernos dado en Cristo Jesús vida inmortal, vida eterna en Él. No es nuestra, es prestada, pero es un precioso don, una vida que se mide con tu vida. Pedimos en esta hora, Señor, tu gracia al estudiar tu palabra, que perdone nuestros pecados y que podamos comprender cuál es el camino al árbol de la vida al cual perdimos derecho una vez pecamos y nos alejamos de ti. Gracias porque tu promesa es verdadera en tu palabra y pedimos tu dirección al estudiar. Te lo agradecemos todo en el precioso nombre de nuestro fiel y amante Salvador Cristo Jesús. Amén. Muy bien, a todos bien atentos, vamos entonces a sentarnos bien cómodos para que escuchemos estos principios de la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra única salvaguardia para poder llegar a tener nuevamente acceso al árbol de la vida? Vamos a mirar 8 puntos, donde vamos a contrastar los principios de estudio de la Biblia que nos pueden poner bajo una plataforma sobre una plataforma de seguridad contra la astucia del enemigo y su conocimiento oculto que él nos quiere presentar a través del árbol del conocimiento del bien y del mal. Para eso vamos a tomar primero este texto que aparece en el libro de Isaías. Isaías capítulo 8. Un texto muy conocido, pero muy poco reconocido. Isaías capítulo 8 es la base fundamental del principio para discernir entre el engaño y el error. Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La única seguridad contra la influencia de los falsos maestros, y ese es nuestro primer punto, es la ley y el testimonio. ¿Por qué la palabra de Dios nos amonesta a tener cuidado contra los falsos maestros? Jesús declaró en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 4. Mateo capítulo 24, versículo 4. Mirad que nadie os engañe.
Debemos estar atentos. Jesús dijo que una de las señales de su venida iba a ser un engaño abrumador, generalizado, abundante en el planeta Tierra. Y nos dice que nadie nos engañe. ¿Quiénes no nos deben engañar? Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces es evidente que habrían falsos maestros, falsos cristos, personas que tratarían de engañar a otros haciendo una imitación falsa, pero muy peligrosa y muy sutil de la verdad. Entonces ese es un punto. Ahora el apóstol Pedro también nos lo había advertido. Esto ustedes lo pueden leer en el libro de Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Nos dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cómo sabemos nosotros, mis estimados amigos y hermanos, que lo que hemos aprendido no es falso? ¿Quién nos puede dar seguridad que tú, que creciste en una iglesia o que en algún momento aceptaste el mensaje del Evangelio, porque creíste que a través de él venía la salvación, cómo estás seguro que ese Evangelio que te ha sido presentado no es falso? Por ejemplo, la Biblia nos dice que también hay falsos evangelios. Eso nos lo dice el apóstol Pablo. Ustedes lo pueden leer en el libro de Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 dice el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Galacia que habían caído bajo la influencia de falsos maestros en su iglesia en ese tiempo. Les dice en el versículo 6 y 7, Gálatas 1, 6 y 7, estoy asombrado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Una alteración del evangelio puede ser presentada como si fuera el evangelio real. Entonces la ley y el testimonio, la revelación de Dios a través de Moisés y los profetas y su manifestación en los últimos días, porque el don profético, dice el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, sería una de las características del pueblo de Dios en los últimos días. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Nuestra única salvaguardia es la ley, el estudio de los principios de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, los dones que Dios entregó a su iglesia a través de los profetas para que por la revelación dada a ellos nosotros pudiéramos ser advertidos contra los últimos engaños del enemigo en esta fase del gran conflicto que está cerrando ya este ciclo de la gran controversia entre el bien y el mal. Primer punto entonces, las Sagradas Escrituras son nuestra salvaguardia contra la influencia de los falsos maestros. Segundo punto, al pueblo de Dios le espera una oposición terrible. Y eso significa que esto debe inducirlo a escudriñar las Sagradas Escrituras como nunca antes, para evitar que el enemigo robe toda falsa impresión que pueda llevar a los hombres por el camino de la salvación. No hay posibilidad que nosotros podamos evitar y evadir los engaños del enemigo a menos que seamos muy concienzudos y diligentes en estudiar las Sagradas Escrituras, porque el enemigo crea impresiones falsas. Un ejemplo de esto, mis estimados hermanos, es lo que pasó con los discípulos de Cristo. Como no eran estudiosos fervientes de las Sagradas Escrituras, ellos tenían una idea errada en ese tiempo acerca del Mesías. Pensaban que el Mesías, el Cristo, iba a ser un personaje poderoso, triunfador, que vendría como rey, lo libertaría del yugo de los romanos y colocaría a Israel sobre la cabeza de las naciones. Pero ¿qué pasó? Ustedes saben que cuando Jesús se manifestó a ellos, lo aceptaron como Mesías, pero no pudieron entender su misión salvadora. Y cuando Él les advirtió varias veces que Él iba a morir y a resucitar al tercer día, ellos se entristecían, dicen las Sagradas Escrituras, pero a su vez no entendían. Estaba velado delante de ellos porque lamentablemente no habían sido concienzudos. Entonces Satanás les robó esa impresión correcta que daban las Escrituras acerca de un Cristo sufriente que primero tenía que sustituirnos muriendo en la cruz por cada uno de nosotros para luego venir por segunda vez como Salvador. Entonces ellos
no discernieron eso y como resultado, ¿qué pasó cuando Jesús murió? Eso fue un chasco terrible. Ellos no podían entender. Se hubieran evitado esa abrumadora tristeza si tan solo hubieran prestado atención a las palabras de las Sagradas Escrituras. Lo mismo pasó hacia 1844. Una falsa impresión creada por la idea que el santuario era la tierra que iba a ser purificado por fuego le robó al movimiento milerista la posibilidad de entender en forma gloriosa cómo Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Se hubieran evitado ese chasco tan terrible si el diablo no les hubiera robado esa impresión que ellos necesitaban. ¿Resultado de qué? De no escudriñar las Escrituras a profundidad. Una persona que sea superficial en el estudio de la palabra de Dios no tiene posibilidades de resistir esas distracciones que el enemigo crea para hacernos perder el camino. ¿El camino a dónde? Al árbol de la vida. Vamos a continuar. Tercer punto. La Biblia, solamente la Biblia es piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Hoy en día se comete un error y es que las personas, su piedra de toque, es decir, su punto principal del cual parten en la vida cristiana, es una serie de creencias o ideas o dogmas que les enseña un hermano, un evangelista o alguien respecto de la Biblia, pero que muchas veces está mezclada con ideas humanas ya. Y a la gente le gusta esa información de segunda mano. Pero ¿qué nos enseña las Sagradas Escrituras? Que son piedra de toque, es decir, no hay principio que no deba ser examinado primero por las Escrituras. Toda doctrina y toda reforma. La reforma protestante solamente pudo avanzar, pudo desarrollarse, crecer y aparecer por la piedra de toque de las Escrituras. Romanos capítulo 1, versículo 17, el justo por la fe vivirá. Sola Escritura, sola fe, solo Cristo, solo Deus Gloria, sola la gloria a Dios, fueron los principios básicos que permitieron que la reforma asestara el golpe que le dio al romanismo en esa época. Toda reforma verdadera se caracteriza porque tiene un principio de enseñanza basado solo en la palabra de Dios como piedra de toque. Pero cuando tú aprendes la Biblia solamente por segunda mano, o por decirlo así, por lo que estás escuchando en el video, pero no es tu piedra de toque, es decir, no vas tú mismo a examinar por tu cuenta lo que está diciendo la palabra de Dios, estás en un problema muy grave porque estás rompiendo con este principio que es única seguridad para el cristiano contra los engaños y los ataques que han sobrevenido, pero que se aumentarán cada día más hasta el tiempo del fin. Espero que estén entendiendo. Si hay algún comentario, mis estimados hermanos y amigos, recuerden ponerlo en la caja. También los invitamos a que compartan el video. Esto le puede ayudar a muchas personas que aún necesitan entender, recibir y adquirir una experiencia que no han tenido con Cristo, que podría darle la salvación a ellos y a todas sus personas cercanas. Y cuando nosotros compartimos el mensaje, estamos precisamente propiciando, abriendo el camino para que la salvación pueda entrar a muchos hogares. Cuarto punto. ¿Por qué la Biblia es nuestra única salvaguardia? Y es la expresión de Cristo para poder nuevamente llevarnos a participar del árbol de la vida. Porque Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres, en lugar de atraerla hacia Dios. El pueblo, eso ustedes lo pueden leer en el libro El conflicto de los siglos, hay un capítulo que se llama Nuestra única salvaguardia. Así, mientras el pueblo considere como guías a obispos, pastores, como el pueblo considera como guías a obispos, pastores y profesores de teología, nos dice allí, en vez de estudiar por sí mismos cada uno las Sagradas Escrituras, la cual nos enseña que es nuestro deber, Satanás puede fácilmente controlar la mente de un obispo, de un pastor o de un guía espiritual, un anciano o cualquiera que esté enseñando. Entonces, si nosotros nos atenemos a lo que esa persona nos enseña y el diablo la ha extraviado, también nos va a extraviar seguramente a nosotros. Por lo tanto, no hay seguridad. La piedra de toque no es la palabra del pastor ni del obispo, es solamente las Sagradas Escrituras como tal. Ellas mismas se interpretan y para poder entenderlas necesitamos preguntarle a Dios, como ya lo habíamos visto en el tema anterior,
con un espíritu humilde. Mis hermanos, la Biblia no la entienden los altivos de corazón. Esas personas que se creen que por sus métodos de estudio, de erudición, tienen capacidad para entender las Sagradas Escrituras, pueden comprender textualmente, pero nunca espiritualmente. Porque recuerden que la palabra de Dios nos enseña que las cosas espirituales solamente se disciernen a través de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Y Dios, dice la palabra de Dios, desestima a los soberbios y ama y habita entre los humildes. Entonces nunca una persona que no tenga sinceridad de propósito para entender la voluntad de Dios y aplicarla en su vida, nunca va a entender el significado verdadero de las Escrituras. Esa es la razón por la que hay tantas interpretaciones, tantas religiones y tanta confusión, porque hay un montón de gente llena de soberbia que quiere aprender la Biblia a su modo y decirle a los demás cómo la deben obedecer. Y eso es lo que ha conformado hoy en día la confusión reinante que hay en lo que las palabras de Dios llaman en el libro de Apocalipsis Babilonia, ¿sí? Una confusión de religiones, todas diciendo, cada una enseñando que tiene la verdad, pero ninguna o muy pocas personas con la humildad, el hambre y la sed de la palabra de Dios verdadera que se necesitan para poder aprender esta verdad. Hasta acá vamos bien, entonces necesitamos tener ese punto. Quinto punto, el enemigo trata de distraer a la gente usando el lazo de seda de los afectos. ¿Cómo así que el lazo de seda de los afectos? Sí, mis hermanos, él hace que nosotros sintamos afecto, porque puede ser natural, por personas que son enemigos de la cruz. Un hermano, un amigo, un cónyuge, que tienen una influencia sobre nosotros para dominar la conciencia. Por ejemplo, hay personas que conocen la Biblia y cuando aceptan a Cristo como su Salvador entran en una lucha difícil contra familiares que no quieren aceptar que la persona ha aceptado a Cristo, que ha recibido a Cristo en su vida, y por lo tanto hacen hasta lo imposible para contrarrestar la influencia de las Sagradas Escrituras. Y eso algunos por experiencia saben que es así y que es una prueba sumamente difícil. ¿Todo por qué? Porque hay personas que se dejan presionar y como resultado prefieren hacer caso de lo que dicen sus familiares y amigos o su cónyuge y no seguir lo que la conciencia les dice que deben hacer, siguiendo los principios de la palabra de Dios. En los últimos días muchos van a traicionar a sus propios hermanos en la fe, porque los lazos de seda del afecto los unen más a un pastor, piensan que se encariñan de su pastor y piensan que es más importante lo que él dice que un mensaje que Dios envíe en advertencia a su pueblo, otros a un esposo, a una esposa, y estas personas van a perder la salvación porque sencillamente se van a tener al lazo de seda. Ese lazo de seda es estirado, es entretejido por el enemigo y está diseñado para que las personas que son conscientes de la verdad, por el puro afecto a los demás, pierdan la salvación por no conocer las Sagradas Escrituras. Punto número 6. Satanás usa este argumento y es por eso debemos estudiar las Sagradas Escrituras. Nos dice, no importa lo que uno crea, siempre que su conducta sea buena. Eso es un principio, una idea que ustedes la han escuchado mucho en el mundo, pero miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 5. Proverbios 16, 5. 25, Proverbios 16, 25, perdón. Dice así la palabra de Dios. Hay camino que al hombre parece derecho, pero sus caminos son caminos de muerte. Es decir, uno puede ser muy sincero, pero si ustedes van, por ejemplo, por un camino y se encuentran con una señal que divide el camino en dos y ustedes toman el camino equivocado, por muy sinceros que ustedes y yo seamos, nos vamos a perder. Entonces no es suficiente con ser sincero, no es suficiente con pensar que siempre que uno tenga buena conducta, no importa lo que uno crea, que sea musulmán, que sea cristiano, que sea X o Y, y eso no importa. Esa es la idea que hay ahora en el ecumenismo, que se ha establecido en las iglesias a nivel mundial para poderlos unir a todos bajo una bandera negra, que es la bandera del engaño y de la perdición. Séptimo punto, el enemigo emplea hombres doctos que
envuelven las verdades más claras en dudas y oscuridad con ínfulas de gran sabiduría. Hoy en día hay una clase de personas, especialmente en la alta erudición y la alta crítica, que utilizan sus métodos de estudio muy elaborados para poder entender ciertos puntos de las escrituras que son difíciles o la naturaleza de esas escrituras. Entonces cogen la Biblia, la empiezan a desmenuzar parte por parte, frase por frase en sus palabras originales y toman el contexto cultural y finalmente llevan a la Biblia a decir de ella que sencillamente es un libro, así como el libro de los Vedas de la India, así como el Corán, así como escrituras de los paganos, de los sumerios. Entonces comparan, por ejemplo, el relato del diluvio con la épica de Gilgamesh, que es un relato del diluvio al modo de los babilonios, y lo presentan de tal modo que le hacen aparecer a la gente que la Biblia es un libro de fábulas igual a la épica de Gilgamesh. Entonces la desvisten, le quitan su carácter sagrado y lo hacen aparecer como un libro, como todos los libros, como Las Mil y Una Noches, un libro hermoso de literatura, pero que no tiene ningún poder eficaz en la influencia sobre el carácter y las decisiones del ser humano en el camino de la salvación. Y eso lo utiliza mucho él. Y por último, 8, las verdades y las dificultades bíblicas no deben ser resueltas usando los métodos que usan los hombres para tratar los problemas filosóficos. Hay personas que utilizan, por ejemplo, en su teología, la estructura de pensamiento de Aristóteles, como sucede en el catolicismo, o de Tomás de Aquino, o de otras personas que sencillamente tomaron los métodos de los griegos para poder entender la vida, y ellos quieren que eso armonice con las Sagradas Escrituras. Entonces ponen a la Biblia a decir cosas al modo de Sócrates o al modo de Aristóteles, cuando la Biblia tiene principios más elevados y puros que no necesitan ser medidos por el método de estudio humano. Lo que es palabra de Dios no se necesita ser medido por los hombres, porque ya la regla perfecta es ella misma, la palabra de Dios. Hasta aquí tenemos entonces estos puntos, mis hermanos. Hay más cosas que necesitamos entender, pero lo vamos a dejar entonces para el próximo tema. Espero que lo hayan entendido, que reflexionen sobre esto, que la conclusión de esto es que nosotros necesitamos entender que no es suficiente con ser sinceros, con escuchar a los hombres, con creer todo lo que dicen los pastores y los sacerdotes, con creer lo que dice la alta erudición, con amarrarnos a los lazos del afecto de un familiar o amigo que no quiere seguir a Cristo. Todas estas cosas son empleadas por el enemigo porque él quiere destruir tu paso hacia el cielo, él quiere obstruirlo a toda costa y tiene métodos muy bien estudiados, pero esta revelación que a través de este estudio el Señor está realizando es para que advertirte contra estas cosas. Tampoco lo pueden ser los videos de YouTube para que no te conformes con eso. Sencillamente la palabra de Dios es la única guía segura. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Una feliz tarde a todos, feliz sábado, espero que la pasen muy bien y nos vemos la próxima semana acá por esta plataforma de Maranatha Channel y nuestro programa La Voz que Clama. Que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias.